Buenos días. Me propongo compartir con ustedes una recorrida por la ciénaga conceptual. Esto es, un conjunto de términos relacionados pero no intercambiables que están de moda. Y como toda cosa que está de moda, nos genera confusiones, problemas, inconvenientes. Muy bien. Vamos a hablar de las estadísticas, de las bases de datos, de los almacenes de datos. Vamos a ver cómo todo eso se relaciona con la inteligencia de negocios, qué diferencias tenemos entre data mining, analytics, ¿sí? ¿Qué es el machine learning? ¿Dónde empieza y dónde termina Big Data? Y por último, el concepto más abarcativo, que es el de ciencia de datos. Muy bien. Las estadísticas tienen cientos de años con nosotros. Son cosas que tienen que ver con las matemáticas. Tiene fundamentalmente dos ramas. Por un lado tenemos la estadística descriptiva, que ¿qué es lo que busca? A partir del conocimiento de todo un universo, trata de resumir ese universo en unos pocos números. Claro, se pierde información, pero puede ayudar a entender. La otra rama es la que es la más brava, la inferencia estadística. ¿Por qué? Porque la inferencia estadística lo que busca es, a partir del conocimiento de una muestra aleatoria de ese universo, llegar a predecir los números que resumen ese universo. Entonces, es muchísimo más ambiciosa. Muy bien. Las bases de datos, ¿sí? Son hoy en día los grandes repositorios de información que tienen las organizaciones. Y vienen como en dos sabores, el tradicional, que es las bases de datos relacionales, ¿sí? Donde ejecutamos SQL, y las bases no SQL. No SQL, recordemos, significa no solamente SQL, pero el SQL estándar tiene que ser un subset de cualquier no SQL digno que nos proponga. Muy bien. Por encima, y aprovechando quizás en parte lo que son las bases de datos relacionales, construimos estos almacenes de datos, ¿sí? Son repositorios donde guardamos información, pero esa información tiene que estar limpia. Y además, la organización interna de estos repositorios, su arquitectura, sus índices, se encargan de que las consultas que podamos lanzar contra ellos se ejecuten a la mayor velocidad posible. Muy bien. Sobre esta capa de almacén de datos, se construyen una serie de herramientas que el mercado normalmente reconoce como de inteligencia de negocios, donde nos muestran gráficos dinámicos, con filtros, que el usuario puede montar con mucha facilidad, con mucha comodidad, con mucha velocidad. Perfecto. Y con eso hacer el usuario sus propias inferencias. La mayor debilidad a esto no está del lado de los datos, no está del lado de las herramientas, está del lado del usuario. ¿Por qué? Porque muchas veces, dotado el usuario con una gran cantidad de información, obtiene las piezas de datos que a él le interesan para justificar sus ideas preconcebidas. Y todos sabemos que siempre hay, en una gran masa de datos, elementos para justificar una idea y su contraria. Entonces, con esto tenemos que tener cuidado. Tratando de objetivar esto, ¿sí? Viene la gente a hacer data mining, que parte del mismo almacén de datos, pero ahora en vez de ir a buscar determinado tipo de evidencia, lo que hace es aplicar algoritmos. Y esos algoritmos están preparados para encontrar patrones. Y una vez que encuentro el patrón, a todos los datos que sigan el mismo patrón, les predigo que se van a comportar igual que lo que el algoritmo dijo. Muy bien. Nos sirve para hacer predicciones. Hacer predicciones es a la vez muy importante y muy imposible. Muy importante porque si queremos ganar dinero, el dinero que queremos ganar está en el futuro. Entonces necesitamos predecir el futuro. Y muy imposible porque siempre que predecimos el futuro, lo hacemos asumiendo cosas. En particular, no nos damos cuenta de que asumimos que todo lo demás que no analizamos va a seguir igual. Y todo lo demás es mucho. Y si miramos para atrás la historia,
los grandes cambios han tenido que ver con cosas que nadie esperaba que ocurrieran. Muy bien. ¿Cómo se relaciona data mining con analytics? Bueno, analytics al data mining le suma dos cosas. Primero le suma la parte de hacer la limpieza de datos, que el data mining la asume hecha, y además le suma el análisis exploratorio, que es el primer contacto que toma el analista con los datos para entenderlos y familiarizarse con ellos. ¿Y el Machine Learning de qué juega? Bueno, Machine Learning llamamos a los algoritmos que tenemos dentro de Data Mining para justamente buscar esos patrones. Muy bien. ¿Y dónde está el Big Data? Fantástico. El Big Data empieza cuando los servidores relacionales tiran la toalla. Y la pueden tirar por un tema de volumen de datos o por un tema de complejidad, ya sea de la estructura que relaciona los datos y de los formatos. Cuando tenemos cosas en formatos que son videos, que son audios, que son textos no planos, bueno, entonces ahí empiezan a hacer agua nuestros servidores relacionales y hay que buscar una alternativa. Muy bien. Finalmente, ¿qué es la ciencia de datos? Es la aplicación del método científico a los problemas que tienen que ver con los datos. Este es el concepto marco. ¿En qué sentido? Que este engloba, utiliza todas las cosas que estuvimos charlando. Lo bravo de esto es que entonces un científico de datos va a tener que ser capaz de usar todas estas herramientas. Grave problema. Y además, como si todo esto fuera poco, va a necesitar programar decentemente, entender el negocio, su lenguaje, sus problemas, y tener alguna capacidad para presentar sus hallazgos de una manera que resulten creíbles. Muy bien. ¿Y todo es Big Data? La verdad es que no. Nos encontramos que mucha gente, tipo el Pinochito que tenemos por acá, ¿sí?, dice que hace Big Data. ¿Por qué? Y porque a los especialistas les conviene decir, sí, yo hago Big Data, porque con eso se valorizan en el mercado. Y los ejecutivos, que son los jefes de esos especialistas, también les conviene decir que hacen Big Data. Aunque tengan un cubilete y un dado, les conviene, porque con eso justifican más sus gastos y valorizan la propia compañía. Entonces nos encontramos con que nadie dice que el rey está desnudo. Bueno, muy bien. Por ahora esto es fantástico. ¿Por qué? Porque esto está trepando todavía hacia el pico de expectativas. Entonces todos los que consiguen agarrar algo se benefician. Pero esto ya está estudiado. La gente de Gartner, que son los inventores de esta curva, ya saben lo que pasa. Lo que pasa es que después del pico de las expectativas viene el abismo de la desilusión. Y es entonces donde los temas se quedan con mal nombre, muchas compañías quiebran, se produce un proceso de destrucción creativa, hasta que los sobrevivientes llegan a la meseta de la productividad, donde por operación se gana menos plata, pero se suda mucho menos angustia. Muy bien. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta de que algo de verdad es Big Data? ¿Cómo tenemos una forma de darnos cuenta? Bueno, para darnos cuenta si alguien está de verdad haciendo Big Data, tenemos que ver si antes de lanzarse hacía falta realmente por el tamaño de datos. ¿Hacía falta, aunque hubiera muchos datos, usarlos a todos? Hay problemas que se pueden resolver en una muestra y la solución sobre la muestra es lo suficientemente buena para extenderla al universo. ¿O la verdad había un problema de complejidad de formatos? ¿O era toda información tabular? Bueno, si esto se verificó, quedan chances importantes de que el producto realmente necesitara Big Data. Recordemos entonces que Big Data empieza exactamente en el lugar donde los motores relacionales terminan. Por lo tanto, estamos hablando de una frontera móvil. A medida que los fabricantes de los motores relacionales y los fabricantes de hardware le ponen más y más potencia a sus productos, la frontera de Big Data se corre suavemente. Fantástico. Finalmente, ¿cómo nos damos cuenta si algún caballero que tenemos delante es un científico de datos o
es una invitación con título. Muy bien. Acá tenemos un montón de competencias que un científico de datos tiene que tener, pero que comparte con otro tipo de roles. Entonces tenemos al ingeniero en software, al administrador de sistemas, a un diseñador gráfico, un montón de roles. Noten ustedes cuál es el problema grave que nos aqueja. Los roles tienen una o dos competencias en las que necesitan un nivel alto. El científico de datos tiene 5 competencias en las que necesita un nivel alto. Alguien puede no ser todavía un científico de datos porque le faltan competencias en alguno de los sectores y ser un ingeniero de software, un administrador de sistemas, un investigador, que están avanzando para convertirse en científico de datos. El camino para convertirse en científico de datos es multiforme, no es único, sino que uno viene en general de una experiencia anterior en otra de las ramas que forman la profesión. Bueno, muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Hasta pronto.